2019 es una aplicación que permite realizar hojas de cálculos y que está incluida dentro de lo que es la suite ofimática de Microsoft, el Microsoft Office, dentro del cual están pues el Word, el PowerPoint, el Outlook, etcétera. Si ya conocemos alguna de estas aplicaciones del Office, pues bueno, también nos será un poquito más cómodo, ¿no? Más sencillo el poder aprender un poquito a manejarnos con el Excel, ya que muchos de nuestros comandos que tienen son exactamente iguales que cualquiera de los otros paquetes o programas de la suite del Office. ¿Y qué es una hoja de cálculo en sí? Bien, una hoja de cálculo lo que es un programa que nos va a permitir realizar operaciones con números de una forma muy sencilla e intuitiva. Para ello lo que vamos a utilizar siempre es una cuadrícula, esta cuadrícula que tengo ya aquí señalada en verde, donde en cada una de esas celdas, que es como se llama esa cuadrícula, vamos a poder introducir números, caracteres o incluso gráficos. Podemos poner un ejemplo para que veas cómo introducimos y cómo empezamos a nosotros a generar nuestros cálculos en el Excel. Hemos comentado que nosotros podemos en cada una de las retículas, que ya podemos decir que se llama celda, aunque más adelante ya empezaremos a hablar, y bueno, lo único que hacemos nosotros es introducir los diferentes, en este caso vamos a hacer una suma sencilla, y ponemos nuestros números, como veis, cada uno en una celda. Al final lo que hacemos que es utilizar una función, una fórmula del cual el Excel de forma automática lo que nos genera es la suma, en este caso de los dos números. Me preguntáis, bueno, pues es una calculadora. Bien, efectivamente, el Excel es una calculadora de verdad de cálculos muy sencillos, como puede ser una suma, hasta cálculos tremendamente complejos y complicados que podamos realizar. Pero tiene una gran ventaja, ¿cuál es? Bueno, pues si nosotros nos confundimos en cualquiera de los operadores que estamos trabajando aquí, simplemente pues me he confundido. En el Excel veis de qué forma tan sencilla, simplemente modificando uno de los operadores que tenemos, automáticamente nuestra suma actualiza al nuevo resultado. Esta gran ventaja que tiene el Excel, desde luego una calculadora como nos ha pasado a más de uno, me imagino, o más de una vez, pues desde luego no la tiene. Realmente esta característica que tenemos de recálculo, ¿no? Por llamarlo de alguna fórmula. Bueno, pues realmente lo que nos va a permitir es hacer simulaciones fácilmente y prácticamente infinitas. Porque como veis, simplemente cambiando los operadores que nosotros podamos tener, pues realmente estamos generando todas las simulaciones que nosotros queramos. Desde un cálculo muy sencillo, pues hasta el cálculo de un pago mensual de un préstamo hipotecario con unas condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, desde la más simple operación matemática hasta la operación más complicada que podemos por lo menos alcanzar. Podemos ver otro ejemplo, mucho más gráfico ya con unos datos que pueden ser reales, que a lo mejor pueden ser incluso a lo mejor alguna factura. Lo primero que tenemos que empezar a entender es cómo se maneja, cómo nos manejarnos nosotros o cómo ubicarnos en las diferentes cuadrículas. Las cuadrículas, al final nos quedaremos, pero se llaman celdas, cada una de las cuadrículas. Bien, pues nosotros tenemos una barra horizontal. Esta barra horizontal es esta que vemos aquí arriba, que está formada por diferentes letras. Es lo que se llaman las columnas, que van desde la A hasta la columna 65.000, con lo cual hay muchísimas columnas, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos las filas. Las filas son los números, estos números que tenemos ay, que se me ha ido, que tenemos aquí en la parte de la izquierda. Con lo cual, todas las intersecciones de fila-columna es lo que nos va a dar a una cuadrícula específica o una celda específica. Para ver, por ejemplo, cómo funciona el Excel, aquí tenemos una factura en los cuales ya simplemente en esta columna que tenemos aquí, en la columna de los totales, ¿qué hemos hecho? Pues hemos realizado una operación matemática. Esta operación matemática, como ves, que estamos haciendo? Multiplicamos el precio por la cantidad y aquí ponemos el total. En la siguiente fila, en la 7 hacemos lo mismo, en la siguiente hacemos lo mismo y en la siguiente hacemos lo mismo porque es la misma operación matemática. Luego tenemos, por otro lado, tenemos otra celda en la cual ¿qué estamos haciendo? Pues sumamos todos estos valores que tenemos aquí. Otra más en los cuales ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una operación matemática de multiplicación por el IVA. En este caso, ¿qué hacemos? Multiplicamos, podemos verlo, multiplicamos la celda que está ahora mismo en azul, lo multiplicamos por el 21%, en este caso por el 0,21. Y en último lugar es otro cálculo automático que es la suma de estos dos valores. Bueno, pues realmente así, por decirlo de alguna forma, de intuitivo y de fácil
vamos a ponerle unas comillas de momento, es el manejo de nuestro Excel. Es decir, es simplemente hacernos una idea de una plantilla en la cual vamos a hacer una serie de cálculos matemáticos, pero bueno, nosotros se los vamos a plantear para que el Excel no los haga directamente. Es decir, yo sí puedo deciros que para manejar Excel no es necesario saber matemáticas. Os doy mi palabra de honor. Lo que sí está claro que el que sepa matemáticas, pues bueno, desde luego va a poder gestionar o va a poder realizar una serie de cálculos a lo mejor algo más complicados que los que no sabemos, de los que no sabemos matemáticos. Y por último, para entenderos, fijaros lo que hemos hecho antes con una modificación. Imaginar en esto una factura, yo me he confundido y, por ejemplo, el precio en vez de ser 300, pues son 350. Nosotros simplemente modificando este precio de 350 y lo que vamos a conseguir con eso, que es, bueno, pues que automáticamente toda nuestra factura actualice al nuevo dato que nosotros hemos puesto. Esta es la gran ventaja que tiene nuestro Excel, o vuestro Excel, que tiene el Excel con respecto, por decirlo, a cualquier tipo de calculadora que tengamos. Pues una vez hecha esta pequeña introducción de lo que es una hoja de cálculo, de lo que es el Excel, bien, vamos a avanzar y vamos a empezar a ver cuáles son los elementos básicos que tenemos en el Excel 2019. 19, como son el escritorio, la barra de menús, la cinta de opciones, poder diferenciar cada uno de ellos y más o menos entender por dónde pueden andar cada uno de los objetos que nosotros vamos a poder trabajar con ellos. No se trata de aprenderlo de memoria, pero sí saber que existe la posibilidad de poder hacerlo. Y una vez que tengamos, pues digamos, esas pequeñas solturas, ¿no? Pues empezaremos allá a realizar nuestras pequeñas hojas de cálculo, pequeñas o grandes hojas de cálculo para nuestro fin personal o profesional, por supuesto. Lo primero que tenemos que ver es cómo arrancamos nuestro Excel. Arrancamos el Excel como cualquier programa, es decir, desde el botón de inicio y ya desde aquí, el que tengáis Windows 10, como vemos, tenemos ya las opciones del panel de derecho, en el cual podéis elegir realmente la aplicación que podéis utilizar. En el caso de que no tengamos Windows 10, bueno, pues simplemente habrá que buscar en el menú de inicio donde esté realmente todos los programas en Windows 7 para localizar nuestro Excel. También lo podemos hacer el que tenga, pues en este caso, un icono de acceso directo. Un acceso directo son estos dibujos que vemos aquí. Cualquiera de estos son lo que se llaman los accesos directos a los diferentes programas que nosotros podemos tener. En mi caso, por ejemplo, en esta máquina, como vemos, no existe un acceso directo que nos ponga Excel. Y por último, también podemos hacerlo directamente si vamos a nuestro explorador de archivos y localizamos cualquier fichero que tenga la extensión de XLS o este dibujo con la X verde a la izquierda. Esto significa que, como vemos en la escritura, tiene un tipo hoja de cálculo de Microsoft Excel. Simplemente para abrirlo, pues no podríamos picarle dos veces y en cuanto le demos dos veces, automáticamente ya no solamente se va a abrir el Excel, sino que también vamos a abrir ese documento que nosotros teníamos previamente guardado en Excel. Y para cerrar, pues bueno, tenemos también varias formas de poder cerrar nuestro Excel. Yo creo que ya todos conocemos el tema de bueno, pues de lo que son las X, el maximizar y el minimizar, que todos los programas de informática, incluso Macintosh o Windows, ¿vale? Tienen para la apertura y cierre. En este caso la X, este que está de color rojo que vemos aquí arriba, este es el botón de cerrar, la X. También tenemos opciones, hay veces que aquí en el ángulo superior izquierdo, si picáis con el ratón, veis que tenéis el botón también de cerrar. También lo podemos hacer aquí. Y a continuación veis que pone el Alt más F4. Ese también es un atajo de teclado para nosotros cerrar los programas. Con Alt y le doy al F4 y veis cómo automáticamente me empieza a cerrar. Me pide unos cambios, que veremos por qué me pide estos cambios, pero nosotros ya podríamos cerrar nuestro Excel. Una vez abierto el programa, el Excel, independientemente de la forma en que nosotros hayamos querido, pues bueno, nos va a salir una ventana en el Excel 2019 que tiene que ser más o menos igual que esta. Igual puede cambiar algún dato con respecto al menú superior. Bien, tener siempre en cuenta que como todos los programas son personalizables, entonces ya veremos también cómo poder añadir diferentes menús o quitar los menús que tienen dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Pero básicamente esto es como vamos a tener siempre
lo que es la pantalla inicial, el escritorio del Excel 2019. Los diferentes elementos que vamos a ver, pues bueno, pues podemos tener, por en primer lugar, pues tenemos en la barra superior, que es lo que se llama la barra de título, que es esta barra que lleva aquí, que tiene tres componentes específicos. Tenemos también justamente debajo lo que es la barra de menú. Y a continuación, justamente debajo, está la llamada cinta de opciones. Debajo de la cinta de opciones, ¿qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con la barra de nombres y con la barra de fórmulas, que es esta que tenemos aquí hasta el final. Y ya lo único que nos queda, que es el resto, que es todo esto de aquí, que simplemente que es ya es el área de trabajo de nuestra hoja. De los elementos del menú es importante primero que entendamos el menú de archivo, que es este que vemos aquí arriba, simplemente pinchando, y donde vamos a tener siempre información sobre las diferentes acciones que podemos realizar sobre el documento. Acciones me estoy refiriendo como que pueden ser como guardar, como pueden ser imprimir o como pueden ser exportar o incluso compartir. El resto del trabajo ya serían directamente todas las demás opciones de nuestro menú, ya son herramientas de trabajo propiamente sobre nuestra hoja sobre nuestra plantilla, sobre nuestro documento de trabajo. De nuestro primer elemento, como hemos dicho, que es la barra de títulos. Esta barra que está, ya os digo, arriba del todo, que tenemos tres partes. Por un lado tenemos en la parte central importante, que es donde aparece el nombre de nuestro trabajo. Ahora en este caso veis que pone el libro 2-Excel, significa que el nombre de mi trabajo, del documento que nosotros tenemos abierto, se llama libro 2 y que tiene un formato de Excel. En la parte de la derecha nos encontramos con los nuevos elementos que ya aparecieron. Vamos a dejarlo de compartir para el menú, pero que ya aparecieron, que son los inicios de sesión. ¿Por qué los inicios de sesión en la Microsoft? Bueno, sobre todo para el tema de la utilización de la nube de Microsoft, el OneDrive, para la gestión de compartir documentos, etcétera, etcétera. Tenemos también otro botón que es este intermedio, que es que nos va a permitir cómo manejar la cinta de opciones, como veremos ahora un poquito más adelante. Y por último, bueno, los típicos botones, como ya sabemos, de minimizar, maximizar o de cerrar, como ya también hemos visto. Y por último nos queda en la parte izquierda superior esta barra, que es lo que se llama la barra de acceso rápido. Esta barra lo que nos permite el Excel es realizar a través, bueno, el Excel, yo creo que todos los programas que tenemos de Microsoft y ya de prácticamente de todos tenemos estas barras de acceso rápido que nos permiten, ¿vale? Realmente nos van a permitir realizar las acciones más comunes, más habituales que nosotros hagamos, pues las podemos poner en esta barra. Esta barra, desde este botón que tenéis aquí a la izquierda, con esta flechita hacia abajo, significa que podemos pinchar en él y como vemos podemos personalizar nuestra barra de herramientas de acceso rápido o la barra de acceso rápido, generando o añadiendo diferentes acciones. Si nosotros queremos poner el nuevo, veis cómo aparece un nuevo para la redundancia si queremos abrir, y así veis cómo vamos digamos que poniendo de una forma para generar un comando muy habitual, pues en vez de desplazarme por el menú, etcétera, sino simplemente, bueno, pues ubicándolos en esta barra, tendremos acceso, ya os digo, a comandos muy habituales que vosotros utilicéis. A continuación tenemos lo que es la barra de menús. También, bueno, pues en todos los programas, vamos a llevarlo hasta compartir para generar. Todos los programas tienen nuestra barra de menú, donde vamos a ir viendo los diferentes comandos que tenemos de forma agrupada por tema o por digamos, alguna forma, algún vínculo que podamos tener en los diferentes comandos que vamos a utilizar. Es tan sencilla como irnos manejando y veréis cómo la cinta de opciones, que ahora veremos lo que significa, cambian continuamente porque cada elemento de nuestro menú superior tiene una serie de comandos en cinta de opciones. Que la cinta de opciones, bueno, pues es justamente la que tenemos debajo. Bien. ¿Qué nos dice la cinta de opciones? Nos dice cada uno de los elementos, de los comandos que tenemos dentro de cada uno de los menús. Fijaros que nosotros en inicio, ahora lo voy a hacer más despacio, si nosotros vamos a insertar, veis cómo nos cambian los elementos, los comandos que tenemos en el menú.
La cinta de opciones, a su vez, aparte de estar dependiendo de un menú, también se agrupan, como vemos, por diferentes grupos, para la redundancia, o por pestañas, que son, como vemos, cada una de ellas están divididas. ¿Veis esta como esta la tenemos aquí? Tenemos un siguiente con las barras verticales y siempre con un nombre descriptivo que nos dice cuál es el grupo al cual pertenece el elemento que nosotros estamos poniendo. Así hay, ya os digo, en todos los menús. Podríamos generarlos todos, pero veis que todos tienen un nombre y cada nombre, cada grupo, está compuesto por diferentes comandos. Esto nos pasa exactamente en cualquiera de los menús que queráis acceder. Aquí tenéis otro elemento nuevo que es la biblioteca de nombres, o tenemos este que es de nombres definidos, auditoría, cálculo, etcétera. Con lo cual, como resumen, podemos decir que los menús tienen una serie de comandos que se muestran en la cinta de opciones, la cual a su vez también tiene pues una serie de grupos donde estamos agrupando por temario o por afinidad de la ejecución diferentes botones para su ejecución. Como también os comentaba, estos elementos que tenemos ahora mismo nosotros en esta pantalla son los elementos comunes, generales, que siempre salen en el Excel. Es decir, que son el archivo, es inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Estos son los que salen por defecto en una instalación del Office, pero por supuesto, también lo veremos tranquilamente, podemos añadir nuevos elementos de menú con otra serie de botones de comando o de funciones específicas dependiendo del nuevo menú que nosotros queramos poner. Por último, también tenemos una información, un algo que este es relativamente nuevo y ya no es una ayuda, sino es un pequeño asistente en el cual, pues bueno, nos va a decir no una ayuda literal, sino nos va a mostrar, imaginar, vamos a hacer un ejemplo para verlo. Nosotros queremos generar tablas, ¿no? Bien. Entonces, no solamente nos está diciendo cómo hacerlo, sino que directamente nos selecciona la acción para poder nosotros ejecutarla. Es decir, no es una ayuda. No sé si me la idea, no es un manual en el cual tengamos que ir a leer y, ay, pues se hace así, ahora voy yo y lo hago. No. Nosotros con esta información lo que hago, como veis, es acceder directamente a los comandos con los cuales yo estoy buscando. Es decir, no me recuerdo dónde está ubicado, pues bueno, tenemos aquí un botón que ya digo que en el 2019 muy práctico, muy útil, porque ya digo que no es un libro donde tengamos que leer, sino que ya directamente nos va a decir dónde tenemos que dirigirnos para ejecutar la acción que nosotros queremos. Aparte del botón de información que acabamos de ver ahora mismo, el Excel nos viene también con nuestro menú de ayuda. Este menú de ayuda es novedad en cuanto a los 4 comandos que nos permite tener ahora mismo el Excel 2019. En primer lugar tenemos nuestro botón de ayuda, el botón de ayuda típico que siempre he tenido. Acordaros también que con la tecla de F1, bien, también podemos acceder directamente a nuestro menú de ayuda. En este menú ahora mismo siempre necesitaremos una conexión a internet para generarlo. Ha cambiado y esto ya os digo que es completamente novedad en el 19, en el cual, como vemos, la ayuda ya no es como estaba antes, sino que está, pues, digamos, que estructurada por diferentes pues categorías, ¿no? En los cuales, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar, pues el nos va a permitir, pues, bueno, pues, como veis, un pequeño manual con respecto a cada una de las, bueno, pues de las funciones o de lo que nosotros queramos recoger información, que nos quedemos un poquito pues atascado y tenemos una ayuda online, ya os digo, para, pues, bueno, pues para poder utilizarla en todo su sentido. Quedaros, si queréis, con las categorías, con el grupo de las categorías, que bueno, tampoco ha habido ahora mismo exámenes, pero bueno, puede ser una pregunta a lo mejor típica, que sean las categorías que nos brinda el 2019 como novedad. Como os comentaba también, más cosas que nos brinda como novedad también es ponerse en contacto con el soporte técnico, si no simplemente son consultas a través de correo electrónico con una especie de chat para poder ejecutarlas. Podemos ejecutar los comentarios hace referencia, pues bueno, pues le podemos pinchar simplemente opiniones sobre cómo nos parece, cómo funciona
y que demos una opinión siempre para de cara, pues bueno, a mejorar o no mejorar pues los diferentes aspectos o comandos que podemos tener. Y por último tiene este último botón, que es el de mostrar aprendizaje. Mostrar aprendizaje nos va a permitir acceder a vídeos de formación o procedimientos relativos al uso del programa, en los cuales, pues bueno, simplemente podéis entrar. Acordaros que siempre lo que puede cargar esto, siempre vamos a necesitar, ¿vale? El acceso a Internet, es decir, una ayuda siempre que va a estar en online. Como veis, ya digo, aquí se hacen simplemente acceder a diferentes gráficos o diferentes, perdón, vídeos referentes a diferentes, bueno, pues comandos que podamos tener en nuestro Excel. Por curiosidad también, si queréis, dentro de archivo, veis como esta parte superior que tenemos aquí, bien, también nos brinda esos vídeos que nos lo pone también en el panel de ayuda, pues también los podéis tener desde el archivo cuando arrancáis vuestro Excel. Y por último, tres botones que a lo mejor no son muy utilizados, pero que sepamos que están, que son, en este caso, que son los de iniciar sesión. Creo que más o menos lo comentamos un poquitín. Acordaros que desde el Excel 2013 los inicios de sesión no son obligatorios, pero bueno, pues si necesitáis o tenéis almacenamiento en nube, en el OneDrive, en este caso de Microsoft, pues bueno, podéis trabajar directamente desde vuestra nube sin preocuparos de excesivo tanto ni de las copias de seguridad ni del almacenamiento. Por otro lado, también tenemos este botón que tenemos aquí. Este botón es para el trabajo con la cinta de opciones. Como veis, lo que hacemos es ocultar, veis las diferentes opciones que tenemos. O podemos quitar la cinta de opciones, podemos quitar los menús o podemos quitar ambas, tanto de quitar como poner. Como veis, podemos utilizarla rápidamente. Para ocultar la cinta de opciones también hay varias formas. Primero, con atajo de teclado. El atajo de teclado que tenemos que es el control más el F1. Con este atajo de teclado también ocultamos nuestra barra de opciones. Y también, si os fijáis, tenéis aquí esta pestañita que vemos aquí, que también lo que nos hace es minimizar o, si lo queremos expandir, nuestra barra de opciones. También recordar el atajo de teclado por defecto que viene en todos los paquetes de Office, que es pulsando la tecla de Alt. Si nosotros mantenemos pulsada la tecla de Alt, lo que vamos a conseguir es, fijaros ahora en la parte de la cinta de nuestras opciones y veis como cada uno de los elementos que aparecen los va, por decirlo de alguna forma, colocando un carácter para nosotros acceder directamente vía teclado sin tener que depender de nuestro ratón. El funcionamiento es simplemente pincháis, veis si vamos, por ejemplo, a la disposición de página, pincharíamos o damos a la tecla C y a partir de ahí, como veis, cada uno de los elementos, cada uno de los objetos que nosotros podemos trabajar dentro de disposición de página, pues simplemente sería pues dándole al pertinente letra que nos ponen. Si nosotros le damos a O, pues entraríamos en el área de impresión para ajustar. Acordaros siempre, cuando tengáis lo de los atajos de teclado, lo de la tecla de Alt. En cualquier momento podéis acceder a los menús vía teclado, pulsando esa tecla y luego a continuación la letra pertinente del comando que queramos ejecutar. El siguiente elemento es la barra de fórmulas, que es esta barra que tenemos aquí encima de las columnas o debajo justamente de las cinta de opciones, que a su vez tenemos dos partes. Por un lado tenemos esta caja que tenemos a la izquierda donde pone el A1, que es lo que se llama el cuadro de nombres. Y a continuación, que es todo el resto que nos falta de la barra de fórmula, donde nosotros vamos a visualizar el contenido que tengamos en cada una de las celdas para introducir o para modificar esos contenidos. El siguiente elemento que hemos visto es la barra de etiquetas. Estas barras son estas que tenemos aquí abajo, donde nos van a decir las diferentes hojas que tenemos activas y cómo poder trabajar para, pues para permutar entre cualquiera de ellas, indistintamente con respecto a nuestro trabajo. A continuación tenemos también lo que son las barras de desplazamiento. Son estas barras que tenemos una vertical
y otra horizontal. Bueno, lo he dicho al revés, pero bueno, me entendéis, ¿no? Estas dos barras que tenemos aquí, estas dos barras nos sirven simplemente para desplazarnos a lo largo y ancho de nuestro documento. Y el último elemento que nos queda es la barra de estado. La barra de estado es en la parte inferior, realmente, ¿no? Donde tenemos parte de todo abajo, está justamente abajo del todo. Realmente lo más importante, por decirlo de alguna forma, están en la parte de la derecha. Vamos a ponerlo un poquito en grande para que lo veamos, en los cuales los tres primeros comandos son las vistas que nosotros podemos tener de nuestro documento, y a continuación tenemos un zoom tanto a nivel manual con el scroll, que el scroll pues simplemente sería posicionarnos, ir dando al menos, veis como nuestra hoja la hacemos más pequeña o la hacemos más grande, dependiendo de, bueno, pues los intereses que nosotros tengamos. Y a continuación tenemos lo que es el porcentaje. Este porcentaje lo que nos indica es la visión que nosotros queremos ponerle. El 100% es en la vista actual, es prácticamente una relación de 1 a 1, pero simplemente pinchándole podéis, como veis, cambiar y ponerle automáticamente pues algún zoom específico que vosotros queráis. En este caso, como vemos, que le hemos puesto un 75%. Simplemente es volver a aplicarle, ¿vale? Para utilizarle el que queráis. Acordaros que el 100% en todo lo que sean programas informáticos, siempre que veáis un zoom del 100% significa la vista actual, la vista en la cual se trabaja habitualmente. Comentaros que a nivel de curiosidad, en esta barra de estado, es decir, la barra inferior que tenéis, si os ponéis encima y picáis con el botón derecho del ratón, os van a salir una serie de comandos o de información que a lo mejor os puede venir muy bien, muy interesante. Simplemente que se van a ir colocando. Todo lo que tengáis aquí, los veis expuestos, es información que cuando llegue el momento o utilicemos el comando pertinente, pues nos van a aparecer en esta parte inferior. De hecho, si veis, por ejemplo, si nosotros tenemos el zoom, si nosotros deshabilitamos el zoom, mirar ahora en la parte de abajo cómo lo del el 100% nos ha desaparecido. Es decir, lo que quiero simplemente que sepáis bien que podéis vosotros personalizar completamente vuestra barra de estado de acuerdo pues a diferentes comandos. Una vez que hemos visto los diferentes componentes que tenemos en nuestro escritorio, vamos a explicar, ¿no? Realmente tres conceptos que son básicos para el buen funcionamiento y que entendamos realmente cuando hablamos del Excel de estas tres componentes. Estos tres componentes son, por un lado, el libro de trabajo. El libro de trabajo realmente son todos los ficheros de Excel. Es decir, cualquier fichero que se suele llamar fichero o archivo, el Excel se llama libro de trabajo. Y siempre tienen, acordaros, que tienen una extensión específica, en este caso, que es la XLSX. Todos los ficheros que veis con este tipo de extensión significa que son libros de trabajo del Excel. En el libro de trabajo también dos cosas también adicionales que son importantes. Por un lado, en la parte superior, ya lo vimos, ¿no? Donde está el nombre del libro que nosotros tengamos abierto. En este caso, veis que se llama libro 1 y a continuación siempre va a aparecer pues el Excel. Y por otro lado tenemos en la parte inferior lo que son las hojas de trabajo. Estas hojas de trabajo lo que nos va a permitir es, por decirlo de alguna forma, tener varias informaciones o varias plantillas en el mismo libro. Es decir, cada libro de trabajo puede tener, en este caso, hasta 255 hojas para nosotros almacenar en nuestro trabajo. El ejemplo del funcionamiento de las hojas, aunque ya lo veremos un poquito mejor o más detenidamente después, imaginad que tenéis un control de gastos y tenéis un control de gastos por meses. Pues bueno, pues a lo mejor aquí en cada una de nuestras pestañas lo que nos interesa es ponerle el nombre de enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente para tener todos los gastos divididos, es bien estructurado dentro del mismo libro, pero en diferentes hojas para que no se nos mezclen los datos. El segundo elemento es la hoja de cálculo. La hoja de cálculo hace referencia realmente a nuestra rejilla, lo que es nuestra rejilla que está formada por las filas y por las columnas pertinentes. Como advertencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, entender que las hojas de cálculo no son solamente lo que nosotros estamos viendo. Cada hoja de cálculo del Excel 2019, para que entendamos, está formada. Lo voy a copiar porque yo exactamente no sé, es 1.048.576 filas y también tenemos 16.384 lo que son columnas.
¿Esto qué significa? Bueno, pues lo que significa realmente es que nosotros nos podemos desplazar tanto a derecha como a izquierda y podemos conseguir tener, ¿veis cómo podemos bajar las filas hasta llegar hasta la última, que en este caso pues acá la fila 1.048.576. Lo mismo podemos hacer realmente con el desplazamiento, como veis, a las columnas. Podemos llegar hasta esta, que es la última, la XFD, pero que simplemente, ya os digo, es la fila, la columna, perdón, 16.384. Y como último elemento importante dentro de nuestro, como el elemento que tenemos que saber, es lo que es una celda. Una celda realmente que es, bueno, pues es la intersección de una fila y una columna. Es decir, si nosotros cualquier intersección que hagamos de una fila y de una columna, esta es lo que se llama una celda. Nosotros lo estamos visualizando ahora mismo, cada rejilla que veis aquí en el Excel os aparece con ese fondo de rejilla. Tened en cuenta que es simplemente a nivel visual, porque las rejillas en el Excel, bueno, pues no aparecen, simplemente fijaros si nosotros las eliminamos y el Excel realmente como está imprimiendo, como trabajamos en el Excel, realmente es como estamos viendo ahora mismo, es decir, no tiene nuestras rejillas. De todas formas, en cualquier posición que pongáis, esa intersección que tenemos de fila y columna es lo que se llama realmente lo que se llama la celda. Vamos a poner para verlo y volvemos aquí. Importante siempre el concepto de lo que se llama una celda activa. La celda activa es la celda en la cual nosotros tenemos el cursor. Como en cualquier programa que colocamos el cursor en un punto y nos puede parpadear, como puede ser en el Word, pues en este caso no hay cursores, sino simplemente como vemos se nos coloca una celda sombreada de color verde en este caso. Esta es lo que se llama la celda activa, que es realmente donde nosotros en cualquier momento si queremos escribir, vamos siempre a escribir donde esté la celda activa en ese momento. Y esta celda activa, pues claro, pues como he visto que es intersección de filas y de columnas, pues estará compuesta de que, bueno, pues estará compuesta de una fila activa y de una columna activa, que es donde nosotros estamos en nuestra celda. Y el último concepto importante que quiero que mostraros es el concepto de rango. Rango, realmente en el Excel se vamos a trabajar la mayoría de las veces, se trabajará, ya veréis o escucharéis muchísimas veces la palabra de rango. ¿Qué es un rango? Pues un rango no es más que la unión de varias celdas. Es decir, nosotros ahora veremos un poquito más adelante, pero cada vez que trabajemos y arrastremos y seleccionemos, como estamos viendo en pantalla, un grupo de celdas, cada grupo de celdas, como os digo, es lo que se llama un rango. Realmente veréis que es vital el conocimiento y el trabajo, sobre todo con rangos, para ganarle tiempo muchísimo en nuestras hojas de cálculo. En toda hoja de cálculo va a llegar un momento en el cual tengamos tal volumen de datos que en los cuales los desplazamientos a lo largo de nuestra hoja pues van a ser realmente importantes saber cómo desplazarnos de ella o por ella, mejor dicho, de una forma rápida. Existen dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer indistintamente con el teclado o también lo podemos hacer con combinaciones de teclas como veremos. Os digo que va a ser sumamente importante. ¿Cuál es mejor? Así sí que esto es cada uno que elija la que más habituado, la que más le guste o la que se encuentre más cómodo con respecto al teclado o con el ratón. Para desplazarnos con el ratón vamos a utilizar siempre lo que son las barras de desplazamiento como hemos visto, que son la barra pues vertical y la barra horizontal, bien para desplazarnos de arriba abajo o derecha a izquierda. Si nosotros lo que queremos es desplazarnos simplemente de fila en fila, tenemos siempre en todas las barras de desplazamiento tenemos estos botones, veis cómo aparecen tanto para subir como para bajar en ambas barras. Vamos a trabajar siempre con una para no hacerlo muy largo, pero realmente siempre es el mismo. En el caso de que queráis de fila en fila, pues simplemente vamos a pulsar en estos botoncitos. Como vemos nosotros, el movimiento es de fila en fila. Si lo que queremos es de ventana en ventana, pues simplemente pinchamos debajo de la zona que no está marcada con el scroll, simplemente pinchamos y nos estamos desplazando, como veis, de ventana en ventana. Para arriba y para abajo exactamente lo mismo hasta llegar al punto donde queráis colocaros. Y cuando necesitemos pues recorrer una gran distancia, si vamos a ir de ventana a ventana, pues es un poco
jaleo, existe la posibilidad de mantener pulsada la tecla de mayúsculas. Si nosotros pulsamos la tecla de mayúscula, la mantenemos pulsada y jugamos con nuestra barra de desplazamiento, fijaros de qué forma tan rápida podemos llegar pues a donde queramos. Es decir, que ahora hemos llegado a la fila 892.000 de una forma muy rápida y cómoda. Lo mismo nos pasa si queremos subir. Pulsamos la tecla de mayúscula, arrastramos con nuestra barra de direcciones o recogemos nuestro dato para de una forma rápida volver otra vez al principio. Si esto lo hiciéramos de una en una, pues sería una locura. Acordaros pues de la tecla de mayúsculas para grandes distancias. Vuelvo a repetir que lo hemos hecho en vertical, pero lo podemos hacer exactamente igual con la barra de desplazamiento horizontal. Por supuesto también tenéis la rueda del ratón. La rueda del ratón para pequeñas distancias, como estamos viendo ahora mismo, pues también es muy cómoda y muy práctico. Único hándicap de la rueda, pues que no hay movimientos a derecha. Es decir, el movimiento en horizontal no existe con nuestra rueda de ratón. Si lo hacemos con el teclado, pues primero, para desplazarnos por filas o por columnas de una en una, tenemos las teclas de dirección. Son esas 4 teclas que tienen los derecha, izquierda, arriba, abajo, para nosotros, como veis, movernos de celda en celda de forma rápida. Si queremos ventanas, tenemos las teclas que tenemos de avance de página o retroceso de página para ir de ventana en ventana. Si nos queremos mover a lo largo de o irnos a la última fila activa, es decir, la última fila activa se refiere a la última fila que tengamos nosotros escrito. Cuando hablamos de última fila, lo que hacemos es control con la flecha abajo. Entonces veis que nos vamos directamente a la fila 63, que es la última fila que nosotros tenemos escrita o activa, ¿no? Como se llama. Si queremos volver a la primera fila activa, pues es con el control flecha arriba y volveríamos a la primera. Lo mismo nos pasa en el desplazamiento horizontal. Con el control flecha derecha nos iremos a la última columna activa, y si nos queremos ir a la última, pues es con el control flecha abajo y nos iremos, como veis, a la última fila activa. Como veis, aquí se nos sitúa en este lado, por eso os decía, fijaros cómo se nos ha colocado en esta fila. En este caso se nos coloca en la fila 16, pese a que nosotros tenemos más bajo, más hacia abajo tenemos más datos. Pero como os decía, fila activa, el Excel engloba por los rangos y considera que la última fila activa de donde nosotros hemos arrancado es en esta. Si volvemos con el control izquierda, nos iríamos a la primera columna activa, podemos irnos a la primera celda con el control home, con el control inicio, y lo que os decía, si ahora vamos con el control flecha abajo, y veis que ahora sí nos situamos en la última fila activa, pero del rango de datos que nosotros queramos. Es decir, jugar un poquitín, en este caso, con la tecla de control, flecha arriba, flecha derecha, flecha abajo y flecha izquierda, para desplazaros rápidamente por vuestra hoja. Existe también el control inicio, que nos va siempre la celda A1, y el control fin, que nos ubica en la última fila y columna activa de nuestra hoja de trabajo. Por último, importante y muy cómodo, como hemos visto, ya sabemos que tenemos aquí lo que se llama el cuadro de nombres. Independientemente del volumen o de la información que tengáis, si vosotros queréis ir a una celda específica, es tan sencillo, mejor que movernos por ratón, por teclado, etcétera, es que escribáis en este cuadro de nombres a la celda que queréis ir. Imaginad que queremos ir a la G1. Pues simplemente nosotros escribiendo en este cuadro de nombres, como estamos viendo, escribimos el nombre de la celda a la cual queremos ir, o damos a un enter, se me ha ido, perdonad, vamos a la G1, y simplemente dándole el enter nos dirige automáticamente a la celda que estamos queriendo buscar o localizar. Con respecto a las hojas de trabajo, acordaros que las hojas de trabajo son esta parte inferior que tenemos aquí, donde tenemos las diferentes hojas que puede constar nuestro libro. ¿Y cómo nos desplazamos con ellas? Bien, en primer lugar, ver que existe, al igual que las celdas, lo que se llama una hoja activa. Como veis, siempre estará con un color, en este caso blanco, que nos dice la hoja activa que tenemos. Entonces, para desplazarnos por ella, pues simplemente, bueno, pues la forma más cómoda, también hay varias formas. Con el ratón, simplemente es colocarnos en la hoja a la cual nosotros queramos ir, pinchamos con el botón izquierdo y veis el desplazamiento como lo tenemos.
En el caso, como estamos viendo aquí, ¿no? Que tenemos varias hojas y no son todas visibles. Bien, pues existe, como vemos, también existen los botones de desplazamiento, que son estos que tenemos aquí, en los cuales pues también pinchándoles podemos, como vemos, desplazarnos a derecha e izquierda con las hojas visibles que nosotros podamos tener. En el caso de los 3 puntos, veis que también que nos lleva a la última hoja y si damos a los 3 puntos nos devolverá a la primera hoja. Cuando tengáis muchas hojas, en este caso recordad que hay 255 hojas, ¿no? Y os queréis desplazar, pues bueno, pues si nos de la hoja 8 a los 240, pues es un poquito rollo. Con lo cual existe también la posibilidad de pinchar directamente sobre los botones que tenemos de dirección. Con el botón derecho, veis cómo nos aparece esta ventana de activar en la cual podéis acceder directamente a la hoja que queráis, simplemente seleccionándola y automáticamente le damos a aceptar. Nos dirigimos directamente a la hoja que nosotros queremos llegar. Con el teclado, ¿cómo nos podemos mover a través de las hojas? Bueno, pues con la tecla de control. Con la tecla de control más la tecla de avance página o de retroceso página vamos a conseguir movernos a lo largo de nuestras hojas. Es decir, nosotros estamos aquí, pinchamos la tecla de control avance página y lo que hacemos que es, bueno, pues nos vamos moviendo, como veis, va pasando de la hoja 4 a hoja 3 y si con la página avance de página, pues iríamos en el sentido contrario. Vamos a ver ahora cómo podemos ya ir introduciendo nuestros datos en nuestra hoja. Antes de nada, una observación. Yo os aconsejo siempre que cuando empecéis una hoja de cálculo, empecéis siempre en la celda activa en la A1. Simplemente ya son por cuestiones de colocación de nuestras plantillas, incluso de cara a la hora de la impresión. Yo en este caso voy a empezar por el centro simplemente porque creo que es mucho más cómodo de cara a la visión de un vídeo, pues trabajar en la zona central, ¿no? Simplemente. Bueno, pues como os comentaba, introducir datos. Nosotros podemos introducir en el Excel, podemos introducir textos, podemos introducir números, fechas, valores lógicos de tipo verdadero o falso y podemos, por supuesto, la generación de fórmulas y funciones. Para introducirlo, independientemente del tipo de datos que ya veremos más adelante, los tipos de datos que podemos introducir. Simplemente es colocarnos en la celda activa, es decir, seleccionar vosotros la celda en la cual queráis empezar a introducir los datos. Y ya simplemente es empezar a escribir. Simplemente yo voy a rellenarla un poquitín y ahora continuamos. Y estos son los tipos de datos que podemos introducir. Por un lado tenemos para introducir textos. Podemos introducir fechas, podemos introducir los valores lógicos, valores numéricos y valores de fórmulas, que es este último que nosotros tenemos aquí. Lo que sí tenéis que tener claro es que independientemente de la celda, en todo momento vais a tener dos formas de visualizar y de modificar el contenido de una celda. Por un lado tenemos la celda, que la tenemos bien, como veis, para poderla modificar. Y fijaros siempre que en la barra de fórmulas va a aparecer siempre el contenido de nuestra celda. Es decir, nosotros nos podemos desplazar por cada una de ellas y veis cómo la fecha la tenemos aquí puesta, pero también la tenemos en la barra de fórmulas. Así podemos hacer en todos y cada uno de los valores que nosotros estamos introduciendo. Incluso en este, que es una fórmula, como podemos observar, simplemente pues podemos visualizar el contenido de nuestra fórmula. Observar también que la colocación de los textos, es decir, la alineación de los textos varía dependiendo del tipo de dato que nosotros estemos metiendo. Siempre tener en cuenta, aunque ya os digo que lo veremos un poquito más adelante, que los textos siempre se van a alinear a la de izquierda. Con lo cual es independiente que el texto sea un número o que sea unos caracteres. En el sentido, siempre que veáis algo o un contenido alineado a la izquierda, significa que es un texto. Ya digo que, como veremos, los números también se pueden introducir como caracteres de texto. Las fechas siempre se van a alinear a la derecha, al igual que centrados siempre los valores lógicos y luego siempre números y fórmulas o funciones siempre se alinearán a la derecha. Y ahora, bien, ¿cómo introducimos? Vale, pues hay diferentes formas de introducir nuestros datos. Podemos recoger en otra celda, nos colocamos aquí y ahora lo único que hacemos, como os decía antes, es escribir. Escribir el tipo de datos que nosotros queráis. Bien. Vamos a borrar esto. Y esto es simplemente escribimos. Ya ahora tenemos tres formas de hacerlo. Por un lado, simplemente dar a la tecla del Enter. Si damos a la tecla del Enter ya tenemos validada, como veis, tenemos validada ya nuestro contenido.
Por otro lado, también podemos hacer los números, vamos a escribir en este caso un número, y lo que podemos hacer simplemente es con las teclas de dirección. Tecla de dirección arriba, abajo, izquierda o derecha, independientemente. Si nosotros le damos a la tecla de la derecha, veis cómo se valida, y simplemente la diferencia está en la posición luego de nuestro cursor. Y por otro lado, también podemos hacerlo, vamos a escribir un número que es más rápido, con nuestra tecla de validación que tenemos en la barra de fórmula, que es esta que nosotros tenemos aquí. Hemos escrito, damos al botón de validación y como veis automáticamente se nos queda validada el contenido de nuestra celda. Como veis son tres formas diferentes. La única diferencia es la posición de nuestro cursor. Si nosotros damos al Enter siempre iremos a la fila inferior. Si pulsamos con la tecla de derecha nos posicionaremos a la derecha. Por supuesto, si pulsamos a la izquierda nos iremos a la izquierda o nos iremos arriba. Es decir, dependiendo de cómo estéis escribiendo, veis que una forma u otra también os va a hacer ganar bastante tiempo. También existe la posibilidad cuando modificáis pues el tema de, bueno, pues volver atrás. Pero lo que significa es imaginar que queremos modificar una celda. En este caso nosotros estamos modificando esta celda y por lo que sea nos damos cuenta de que nos estamos confundiendo. Bien, existe este botón que tenemos aquí, el de la X, en el cual lo que nos va a hacer es borrar la nueva escritura que nosotros tengamos y dejar la celda con el contenido que tenía anteriormente. De esta forma también, como iréis viendo, muchas veces empezamos a escribir, ay, me he confundido de celda. Bien, pues simplemente acordaros que el botón de la X, en este caso, anula la introducción del texto y deja la celda con el contenido antiguo. De cara a la introducción del texto, también una pequeña observación. El Excel no es un editor de texto, por lo cual no corrige los saltos de línea de forma automática, hay que ponérselos manualmente. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos escribiendo pues cualquier tipo de texto, en este caso pues estamos escribiendo, bien, que el contenido como visualizamos, si nosotros le damos al Enter, no se visualiza. Es decir, aquí lo vamos a ver, pero si nosotros pusiéramos aquí cualquier tipo de dato, veis que la celda no es visible, simplemente no es visible, no es que borremos el contenido. Entonces, esto que en el Word se hace de forma automática, en el Excel lo tenemos que hacer de forma manual, simplemente con un salto de línea manual que lo hacemos con la combinación de el Alt más el Enter. Al más Enter nos va a dar un salto de línea manual y lo podéis hacer en un momento que vosotros queráis. Si lo queremos, por ejemplo, nos vamos a nuestra barra de fórmula, podemos modificar y pulsamos nuestro Alt Enter. Veis que ahora sí que tengo, aparentemente hemos perdido parte de nuestro texto, pero si demos al Enter, veis como ahora sí que el contenido de nuestra celda sí que entra perfectamente, aunque en dos filas. Esto mismo lo podéis hacer si estáis escribiendo y llegáis a un momento en que queréis parar, simplemente pues como siguiente carácter al Enter y hacéis este salto de línea. Para modificar cualquier contenido que tengáis en vuestra celda, simplemente, bueno, pues hay varias formas. Primero, os situáis directamente en la celda que queráis y empecéis a escribir. Ya hemos visto antes un poquitín en el caso de que queramos volver atrás, pero si nosotros aceptamos tanto con la tecla de dirección o con en la barra de nuestra fórmula, veis como el cambio lo hemos realizado directamente. También podéis hacerlo lo mismo si hemos trabajado aquí, pero podemos hacerlo desde nuestra barra de fórmulas. En el caso que queráis otra vez o cambiar, desde aquí lo podemos hacer. Incluso también cuando tengáis texto, con la tecla de F2, veis cómo nos situamos en nuestra celda y desde aquí ya podemos nosotros ubicar el cursor donde necesitéis para modificar, escribir lo que queráis corregir del contenido. En cuanto al formato de entrada de datos, ya hemos dicho que puede ser de 4 tipos: números, fechas, textos lógicos o fórmulas o funciones. Bueno, las fechas realmente no es un formato especial, sino simplemente son números, como vamos a ver ahora. Bueno, los valores numéricos, pues empezamos por ellos. Simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, pues escribir, posicionarnos en nuestra celda y escribir los pertinentes números que vosotros queráis hacer. Yo en este caso estoy introduciendo números y con mis flechas de dirección hacia abajo me coloco y voy introduciendo los números que nosotros necesitamos. Importante, como os comentaba, la alineación. Siempre que pongamos un número, como veis, el número siempre tengo en la celda, está alineado a la derecha, siempre se colocará en la parte de la derecha.
Y por otro lado, bien, la introducción de los números es literal como nosotros estamos viendo aquí, pero eso no significa que le podamos dar luego diferentes formatos. Es decir, yo puedo poner el 21 como lo tengo aquí, pero se lo puedo poner en un formato monetario o se lo puedo poner en un formato porcentaje o cualquier otro tipo de formato numérico que nos permite el Excel. Esto es lo que os quería mostrar. Simplemente lo único que hemos hecho es poner los números y ponerlos en diferentes formatos. Cada uno de ellos tiene un formato normal. En este caso sale en un formato normal. En este caso tienen un formato monetario, como veis el símbolo, y en este caso tiene un formato con decimales. Aquí sí que es importante que entendáis una cosa. El formato no implica que el valor sea diferente. Es decir, el valor de una celda y el valor mostrado en la celda siempre es el mismo, independientemente de que tengamos un formato diferente. Es decir, este tiene un 21 y aquí aunque ponga un 21,00 euros es el mismo valor, sigue siendo 21. Y lo mismo no pasa en la tercera celda. El 21,00 no deja de ser siempre el mismo valor, 21. Nos da lo mismo escribir, el Excel va a calcular si vamos a multiplicar o cualquier tipo de operación, no va a multiplicar 21,00, va a ser exactamente el mismo, 21 por lo que nosotros hayamos puesto. El formato de fechas, primero, considerarlo siempre que es un número, por los motivos que ahora voy a explicar, pero como veis también tiene exactamente lo mismo que nos pasaba con los números. Veis las diferentes representaciones, diferentes formatos que nosotros podemos aplicar a la misma fecha. Es decir, si nos fijamos aquí, todas y cada una de estas celdas que están seleccionadas ahora es el mismo día. Lo único que pasa es que hemos utilizado diferentes formatos para su visualización. Ahora, ¿por qué las fechas se consideran valores numéricos? Bien, esto es un poquito que entenderlo siempre porque va a ser muy importante de cara a la gestión de las fechas con el Excel. El Excel empieza a contar, por decirlo de alguna forma, tiene un día número 1, que es el 1 de enero de 1900. A partir de ahí lo único que hace el Excel es contar días. Y luego ese número que nos va a salir puede ser el 44.528. Lo único que hace luego es transformarlo a formato de fechas. Esto para que lo veáis. Fijaros que nosotros aquí lo único que hemos hecho ha sido copiar estos datos que tenemos aquí. Pero esto, en vez de darle un formato de fecha, lo vamos a poner en un formato de general. Fijaros cómo, primero, nos aparece un número que puede ser extraño, ¿no? Un 43.466. Bien, ese número es el número de días que han transcurrido, ya os digo, desde el 1 de enero de 1900. La posibilidad, el por qué se lo hace así, porque es mucho más sencillo. Todos los datos que podamos hacer es mucho más sencillo sumar números que no con una fecha tener que hacer las conversiones en meses de 30 días, años bisiestos, etcétera. Con lo cual siempre tener en cuenta que cualquier fecha que vosotros representéis o cualquier documento que veáis en los cuales os pone un número de este tipo, de 43.000 o 10.000, etcétera, simplemente es que el formato que estamos teniendo es diferente. Es un formato como veis aquí arriba, es un formato general. Es por eso que se nos representa así. Cuando lo veáis, simplemente si queréis modificarlo, cambiarlo y poner un formato que entendáis, le ponéis el formato y veis cómo automáticamente genera esta nueva fecha teniéndola aquí. Por eso os digo que las fechas se consideran siempre en el Excel como números de cara a su cálculo. También comentaros la precisión de los números decimales, no de los valores numéricos. El Excel acepta hasta 15, ¿vale? Hasta un número de 15 dígitos. Simplemente si ponéis un número de más dígitos, pues realmente lo redondeará al número inmediatamente superior. Bueno, son simplemente una limitación que para mí tampoco es que sea una limitación. 15 dígitos ya me parecen demasiados números como para poder trabajar con ellos. Otro tipo de datos que tenemos en el Excel son estos caracteres de texto. Aquí lo que vamos a entender por texto, vamos a decir que son aquellas cadenas que están formadas por caracteres alfanuméricos o símbolos especiales. Una de las formas rápidamente, como os comentaba que al principio, es que de saber si es un texto o es un número en el caso de que nos pueda confundir, es la alineación. Siempre los caracteres de texto siempre están alineadas a la izquierda en cada una de nuestras celdas. Y como veis, son caracteres alfanuméricos, o sea, pueden ser números, pero como tenemos un guión, o pueden ser comas, o pueden ser números acompañados de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga estas alineaciones a la izquierda, independientemente del contenido que puedan tener, sean numéricos o no,
considerarlo que siempre son cadenas de texto. Los valores lógicos es otro tipo de datos. La verdad que es mucho más utilizado de lo que podamos imaginar en un principio. Simplemente es, bueno, pues la escritura del verdadero o el falso. Esos serían los dos datos que nosotros tenemos con respecto a los valores lógicos. Ya digo que como iremos viendo a lo largo de este pequeño manual, bien, veréis que es mucho más utilizado de lo que podemos pensar en un principio. Y por último tenemos el tipo de datos de fórmulas o funciones. Las fórmulas que son, bueno, pues realmente lo que nos hacen es el tratamiento de los diferentes datos numéricos de texto o lógicos para poder tratarlos y así hacer un cálculo y devolvernos un resultado con respecto a esos datos que previamente nosotros hemos puesto. Las fórmulas las veremos ya más adelante. Tenéis aquí, por supuesto, lo que son las fórmulas que el Excel 2019 nos viene y las veremos más adelante. Lo único que de momento vamos a ver, pues bueno, es cómo introducimos siempre cualquier tipo de fórmula o de función, y esto es muy importante, quedaros con ellos. Necesitamos siempre para poder acceder a una función es empezar siempre con el símbolo del igual. Otras, en cuanto un contenido de una celda lo veáis que empieza con el símbolo igual, ya tener claro que aquí lo que estamos haciendo es una fórmula o una función. Y una vez escrito, simplemente ya pues podéis operar y poner los comentarios o poner los operadores que necesitéis para la gestión de esta fórmula. Siempre le damos al enter y veis cómo el cálculo se nos hace de forma automática. Digo que es realmente importante el tema este de las fórmulas. Es decir, una fórmula puede ser cualquier operación en matemática o una función o una referencia a celdas de la hoja o incluso de otra hoja, pero que siempre, siempre, siempre debe de empezar con el símbolo del igual. En todas las fórmulas que nosotros generemos podemos utilizar varios operadores. Estos operadores son los operadores matemáticos básicos en los cuales, pues bueno, tenemos primero los operadores aritméticos, es decir, los operadores los que nos permiten la suma, la resta, la multiplicación, división, porcentaje exponencial, es decir, los resultados o las operaciones básicas que nosotros podamos tener. Podemos tener operadores también de tipo de texto, en los cuales, bueno, pues lo único que nos van a hacer se emplea realmente para lo que es unir contenido, concatenar, quedaros con esa palabra que se va a utilizar mucho, es decir, concatenar, unir contenido de texto de varias celdas. Tenemos también los relacionales, es decir, aquellos operadores en los cuales pues, podemos tener el mayor, el menor, igual o mayor, etcétera. Y por último tenemos también los operadores de referencia. Estos operadores lo que nos hacen es esperar que lo escribo bien de referencia, que es lo que nos hacen que se indican que el valor producido en la celda referenciada debe ser utilizado en la fórmula. Es decir, podemos decirle que la operación de una suma sea de un rango de celdas o de una operación de unión de celdas o de rangos que nosotros podamos tener. Realmente lo que tenemos que saber, que me imagino que bueno, pues más o menos lo podemos ya saber por el tema de las matemáticas, es que estos tipos de operadores pueden estar o pueden darse en la misma fórmula indistintamente. Podemos tener un aritmético con un relacional o con un tipo de texto. Pero sí tenemos de saber que existe una prioridad, existe un orden en los cuales los operadores van a trabajar. Es decir, entre una suma y una multiplicación, ¿qué hacemos primero, la suma o la multiplicación? Y eso es muy importante que lo entendamos, es en sentido de matemáticas, pero que el Excel, para no llevarnos a lo mejor algún susto con algún resultado que esperemos y nos sale otro, simplemente tenemos que saber y tener bien claro cuáles son las prioridades que tenemos en los diferentes operadores. La única manera que tenemos de cambiar ese orden preestablecido matemáticamente hablando de los operadores es simplemente con la utilización de los paréntesis. Este va a ser un operador en el cual podemos cambiar el orden en el cual el Excel o las matemáticas realmente se van a ejecutar. Existen también, como habéis visto, bien, hemos visto el tema de bueno, de las funciones, el tipo de datos lógicos. También existen los operadores lógicos del tipo verdadero o falso. No son operadores matemáticos realmente como tal, pero bueno, el Excel, como os dije antes, va a utilizar mucho esos valores lógicos
para, en base al resultado de un valor lógico, pues que pueda darnos una u otra función indistintamente. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de operadores que hemos visto ahora mismo y lo vamos a, bueno, pues hablar un poquito de ellos y ver cómo funcionan. Empezamos con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son, veis, estos que tenemos aquí, ¿vale? La suma, la resta, son las operaciones básicas que tenemos realmente en matemáticas si le juntamos los porcentajes y la exponenciación. Su forma de trabajo, cada uno tiene su símbolo. Acordaros, para ya empezar a familiarizarnos, primero nos situamos en la celda en la cual queramos el resultado y siempre acordaros de empezar con el símbolo igual. Ahora ya simplemente pues es la aplicación de los diferentes símbolos o operadores, en este caso la suma. Si queremos una división, acordaros, la división es la raya del 7, es la raya ubicua, y como veis simplemente será pues 4 dividido entre 2, y así vais haciendo los diferentes operadores. La resta es el guión medio y la multiplicación es el asterisco. La negación simplemente es un símbolo, es un operador que que nos va a decir, bueno, pues que es una negación sobre un número, es decir, si nosotros lo escribimos, veis cómo nos aparecen números negativos. De cara a la exponenciación, es la generación de un exponente. En este caso, si queremos poner un exponente de 4 elevado, utilizaríamos lo que es el arco circunflejo que está situado en el 6 y lo elevamos. El siguiente número sería la potencia en la cual elevamos y nos hace el cálculo directamente sobre un operador. El caso puntual tiene el tema de los porcentajes. Bien, el tema de los porcentajes no lo pueden escribir así aparentemente como si estuviera todo correctamente, ya veremos en su momento, pero yo también os puedo adelantar que si trabajáis por porcentaje, matemáticamente hablando, un 4% siempre va a ser un 0,04. Es decir, todo lo que sea un porcentaje, un 20%, lo podemos escribir directamente en número como un 0,20. Es mucho más sencillo, aunque el Excel ha corregido muchísimo errores que teníamos en los cálculos de porcentaje de versiones anteriores, pero bueno, son mecánicas de trabajo, ¿no? Fijaros en este caso como un 4%, nosotros lo podemos escribir directamente como un 0,04. Este 0,04 es exactamente lo mismo, este número es exactamente lo mismo que si multiplicamos por el 4% escrito con el símbolo del porcentaje. Nuestro siguiente grupo son los operadores de comparación. En este caso, que nos hacen? Bueno, realmente nos van a comparar dos valores con los siguientes operadores que tenemos. En este caso son los que vemos aquí: igual, mayor, menor igual, menor igual o diferente. Nuestra escritura en este tipo de operadores, pues bueno, tenemos aquí un ejemplo: G1 es igual. Bueno, acordaros siempre que empezamos con el símbolo igual, condición indispensable. Y ahora simplemente que estamos escribiendo, pues podemos poner el número que nos pone aquí y la condición es que es igual, con lo cual volvíamos a poner otro igual para que pongamos nuestro valor, nuestra operación de comparación. En este caso, 8 es igual a 4. Recordar que el primer igual es el carácter indispensable para que se le entienda que estamos como en modo calculadora. Nuestra resolución, como veis, siempre estos resultados pues van a ser un falso, un verdadero falso, si se cumple o no se cumple nuestra condición. Podemos poner otro, que en este caso nos dicen que G1 son estos valores que tenemos aquí, por supuesto, diferente. Pues acordaros, siempre empezamos con el símbolo igual, independientemente de lo que vayamos a escribir luego a posteriori. Simplemente sería escribir los números para nuestra condición de operadores de comparación. En este caso es diferente, con lo cual es mayor, menor, mayor, y el segundo número, que en este caso es un 4, volveríamos a dar un enter para la ejecución, que nos devuelve un valor de verdadero porque efectivamente la condición se cumple. Bien, así podríamos ir haciendo, como digo, con todos y cada uno de los ejemplos, utilizando, ya digo, los diferentes operadores que tenemos de comparación. Los siguientes operadores que vemos son los operadores de texto. En este caso solamente hay uno, que es el que tenemos aquí, que es el de concatenación, es decir, con el carácter de la persan. La persan es el símbolo que está con la tecla de nuestro 7. Como decía, simplemente lo que nos hace es unir, combinar, digamos, contenido de dos celdas en una tercera celda para que queden reflejados ambos contenidos en una única celda.
¿Y cómo funciona? Pues bueno, la sintaxis o como podemos ver es exactamente igual. Empezamos siempre como con un igual. Y luego ya simplemente aquí podemos recoger para no tener que escribir mucho. Bueno, pues cogemos el contenido de esta celda o colocamos nuestro carácter de la persan y a continuación el contenido de la segunda celda. Lo podemos escribir, ¿vale? Yo lo digo un poquito más rápido para verlo, ¿no? Y simplemente como observamos que es, bueno, pues es la unión en una celda, en este caso de la G4, se nos unen los contenidos de estas dos celdas. Los caracteres de concatenación, cuando nos habituemos un poquito a trabajar con ellos, va a ser interesante también la generación también de espacios. Los espacios son caracteres como tal, ¿no? Con lo cual esto significa que nosotros podemos, en este caso veis que yo voy a poner un espacio, los espacios van a estar siempre delimitados por el símbolo de las comillas dobles. En este caso yo voy a poner un espacio, simplemente pulso la barra espaciadora, vuelvo a cerrar nuestras comillas y a continuación vuelvo a generar mi ampersand con el contenido de la segunda celda. En este caso le damos a Enter y al observar que simplemente lo que hemos hecho que es, bueno, pues hemos introducido un espacio entre la primera palabra y nuestra segunda. Vamos a poner un tercer ejemplo para que veáis también y nos vamos metiendo un poquitín en cómo podemos utilizar las funciones, aunque solamente estamos hablando de los operadores, pero fijar en este caso vamos a hacer una concatenación de que primero de la celda G5. El contenido que tenga nos da exactamente lo mismo, que sea un texto, un número o incluso una fórmula, como he visto, que tiene puesta. Y en este caso lo único que hacemos es concatenarlo, el contenido de esa celda lo vamos a concatenar pues con otro texto que nosotros escribimos a continuación, siempre encerrado entre comillas, como ya más adelante os explicaré. Simplemente dar al enter y observar el resultado que tenemos sobre la concatenación de dos celdas. Tenemos una celda 1 en la concatenación simple, una 2 en la cual hemos insertado un espacio y una 3 que es una concatenación de una celda que a su vez tiene otra función con otra cadena de texto que nosotros hemos puesto a adicionar. Por último nos quedan los operadores de referencia, que son estos que tenemos aquí, dos de rango con los dos puntos, el de unión con el punto y coma y el de intersección con un espacio. Estos operadores lo que nos van a hacer es, bueno, pues combinar diferentes rangos para realizar luego las operaciones que nosotros necesitamos o que queremos. Para ver un ejemplo, pues podemos poner el operador de rango. En este caso vamos a hacer una operación que va a ser la suma. Ya veremos esto, no os preocupéis ahora por lo que estoy haciendo, sino simplemente lo que queremos ver es que nosotros un operador de rango son los dos puntos y lo que hace es producirnos un rango a partir de la referencia de dos celdas. Aquí lo vemos, veis que la referencia es 1G3, es decir, son dos celdas separadas por los dos puntos, que eso es lo que nos delimita lo que es un rango. En este caso es una operación de suma, lo que nos hace es sumar todos los números que forman parte del rango, es decir, el 4, el 5, el 3, 1, 2, 4, con lo cual la suma de todos estos números nos da este resultado que es la suma de un rango, con la separación, como he dicho, de los dos puntos. El operador de unión, bueno, produce un rango que es la unión de dos rangos, es decir, podemos poner lo mismo, en el cual, pues bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo, hacemos una suma y en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, la unión de dos rangos, pues podemos poner un rango, lo separamos con el punto y coma y ponemos un segundo rango. Bien, el resultado que es la unión de los dos rangos que nosotros previamente hemos descrito en nuestra sintaxis, en nuestra operación. Lo ponemos un poquito en grande para que lo veáis como es la sintaxis. Veis que tenemos, independiente de la suma, no os preocupéis ahora por lo de la suma, pero es el rango E1, E3, dos puntos, es un rango, pero delimitamos con el punto y coma, con lo cual ya es de unión, es decir, estamos uniendo el rango E1, E3 con el G1, G3. Esa unión, luego, ¿qué hacemos con ella? Pues una operación de cálculo, que en este caso es una suma, y el resultado de esa suma sería el 4 más 1 más 2, por un lado, y el resultado se lo sumamos al 3 más 4 más 1, que nos da este 15. Y el último operador es el de intersección, es decir, que este lo que nos va a dar un resultado que es bueno, pues un rango con las celdas comunes de dos rangos. Ponemos otro ejemplo. Vuelvo a decir que la suma no os preocupéis como si fuera el producto, la multiplicación, pero no pasa nada. Y en este caso vamos a poner un rango. Este rango delimitamos, ahí vamos a ponerlo mejor, este rango. Y en este rango
con el espacio y luego habilitamos este segundo rango, nuestro segundo rango, que es este que tenemos aquí. Con lo cual, lo que nos va a hacer que es, bueno, pues la operación matemática que nosotros hagamos, el cálculo que hagamos, pero solamente con las celdas comunes de ambos rangos. En este caso nuestro resultado es 11. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, los rangos comunes o las celdas comunes que teníamos en esta unión son estas, que era de la columna F. Con lo cual la suma de esas, en este caso el cálculo, que es una suma, pues sería la suma de las celdas en común, 5 más 2 más 4, que es igual a un 11. Ahora bien, que tenemos ya los operadores, tenemos que intentar comprender realmente cómo se determina el orden en que se ejecutan los cálculos y cómo podemos nosotros cambiar dicho orden para obtener nosotros los resultados deseados. Vamos a intentar explicarlo, vamos a hacerlo realmente bien. Siempre entender que primero para cualquier tipo de operación matemática, de calculadora, función, fórmula, empezamos siempre con el símbolo igual. Y a partir de ahí el Excel empieza a leer siempre las operaciones de izquierda a derecha, pero no las lee, digamos, la primera a la izquierda, luego la segunda a la tercera, no. Luego una vez que tenemos el igual y de izquierda a derecha siempre, nosotros tenemos el Excel siempre tiene un orden de ejecución de los diferentes comandos que nosotros podamos tener, que es, digamos, la prioridad o precedencia que podamos tener en nuestros operadores. De tal forma que en este cuadro que veis aquí, es donde vamos nosotros a ejecutar con este orden. Es decir, si nosotros en una operación, en una función, tenemos un rango o una intersección o un rango de unión, que por cierto aquí está mal puesto, no es una coma, es un punto y coma. Digamos que este es el orden en el cual se van a ejecutar. Primero va a ser un rango, luego una intersección, unión, negación, porcentaje, exponente, multiplicación, división, suma, resta, la concatenación y en último lugar siempre haremos los valores de comparación con respecto a la función o fórmula que nosotros tengamos escrita. Sé que decir que, por ejemplo, cuando tengamos multiplicación y división, ves que hay dos o suma y resta, siempre si tenemos una multiplicación y una división en la misma función, primero se ejecutará el que esté más a la izquierda. Ahí sí que va a funcionar realmente la colocación de izquierda de los operadores. Por otro lado, ¿cómo nosotros podemos cambiar este orden con los paréntesis? De tal forma que al final, independiente, bueno, o ya viendo cómo se va a actuar referente a nosotros, a nuestras fórmulas, cuando trabajemos con operandos, realmente, bueno, pues el orden de trabajo siempre que el Excel va a coger es este que vemos aquí. Es decir, en cualquier función, en cuanto veamos un paréntesis, es lo primero que se ejecuta. A continuación del paréntesis se ejecutan los exponentes o los porcentajes. Y luego en último lugar se van a crear la multiplicación o la división y en último la suma o la resta de nuestros operandos. Para que veamos un ejemplo con numérico, ¿no? Aquí vais a poder calcular y además tenéis aquí varios ejemplos que yo creo que nos pueden ayudar. En este caso vamos a ponerlo en grande y vamos a ir traduciendo. Vamos a coger la última fórmula que quizás sea, por ejemplo, la más complicada, en el cual vemos que es un de 2 elevado paréntesis 8 dividido entre 4 por 2 más 4 entre paréntesis y cerramos este primer paréntesis. Lo primero que hemos dicho es que él es el que hace ejecutar los paréntesis. En este caso, bueno, pues tenemos dos tipos de paréntesis. Hay dos paréntesis, ¿no? Tenemos un paréntesis que nos engloba a todo esta serie de funciones y un segundo paréntesis que es el 2 más 4. Entonces el primero que va a ejecutar, ¿cuál es? Va a ejecutar en primer lugar el paréntesis interno, con lo cual lo primero que ejecuta es esta operación de 4 más 2. Pasamos nosotros al siguiente campo y en este campo, como observamos, que hacemos la misma operación, es decir, 2 elevado a 8 dividido entre 4, que lo seguimos manteniendo, y ahora ya sí que damos el resultado. Este 4 más 2 es el primero que se va a ejecutar, con lo cual este sería el siguiente valor que tendríamos en nuestra fórmula. A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues ejecutamos, por decirlo, el siguiente paréntesis. Y el siguiente paréntesis, veis que están dos operadores con dos operadores, vaya, es decir, por un lado tenemos una división, 8 dividido entre 4, y por otro lado tenemos una multiplicación por 6.
Aquí entender que hay dos operandos, en este caso, dos operadores, ¿vale? Perdón, que son división y multiplicación. Como están en la misma fórmula, primero se ejecuta el que esté más a la izquierda. Es por eso que no hacemos 8 dividido entre 4 por 26, no hacemos 8 dividido entre 6 por 4, 24, no, sino que como el divisor, la división está a la izquierda de la multiplicación, primero ejecutamos lo que es el 8 dividido entre 4. Es lo primero que vamos a ejecutar dentro de este paréntesis. Con lo cual nuestro resultado, el siguiente paso es el que vemos a continuación. Es decir, hemos hecho esta división 8 dividido entre 4 es un 2, 2 por 6. Con lo cual nuestro siguiente valor estaría ya pues más simplificado con esa división primero. Nos quedaría de la forma que vemos en pantalla. Seguimos teniendo un paréntesis y un exponente. Serían los dos operadores que tenemos, con lo cual lo primero que hacemos siempre es nuestro paréntesis. 2 elevado a 6 por 2. 6 por 2 es 12, con lo cual nuestro siguiente simplificado, nuestra función, se nos quedaría ya directamente en 2 elevado a 12. Ya simplemente, pues bueno, ya teniendo solamente estos dos operadores, ejecutamos nuestra última función 2 elevado a 12 y el resultado final es este. Fijaros que aquí tenéis varios ejemplos, los podéis hacer vosotros directamente, pero siempre que no os confundáis, paréntesis primero, simplificar al máximo los paréntesis. Cuando haya dos paréntesis, primero el interior, luego el exterior. Cuando tengamos dos operadores que estén en el mismo grupo, suma, resta, multiplicación, división, el que esté más a la izquierda es el que primero se ejecuta. Es muy importante que comprendáis esta mecánica de trabajo, que ya no solamente es del Excel, es matemática, ¿no? Realmente, para que no nos llevemos, pues bueno, pues resultados inesperados y sobre todo que a lo mejor pensamos que el cálculo es perfecto y luego nos damos cuenta de que, bueno, pues hemos hecho un error porque no hemos puesto un paréntesis o porque hemos calculado con una prioridad diferente de la que nos marca el Excel. Al trabajar con fórmulas y funciones, siempre vamos a estar sujetos a, bueno, pues a cometer ciertos errores. Cometer errores a lo mejor en la introducción de los números que queramos hacer o incluso a lo mejor en la escritura de algún texto. El Excel en este caso se nos va a ayudar. Hay una serie de errores que el Excel nos va a tipificar y nos va a ir dando diferentes ventanas que nos avisarán sobre a lo mejor algún error cometido. Los errores del Excel, bueno, pues hay de diferentes que vamos a ir viendo, entre los cuales nos podemos encontrar, bueno, pues errores, por ejemplo, que vemos en pantalla. Simplemente, como veis, en este tipo de errores, el Excel encuentra un error, pero simplemente nos dice que no la puede corregirla. Nos dice la corrección que va a realizar y que si nosotros podemos aceptar o no esta corrección. Esta corrección o este tipo de mensaje de error son siempre de advertencia. El Excel nos corrige habitualmente el 99,9% de este tipo de ventanas, con lo cual siempre darle al botón que sí para que Excel automáticamente nos corrija el error que hemos cometido nosotros en la escritura. Hay otro tipo de errores en los cuales, pues bueno, pues el Excel, como digo, siempre nos va a intentar echar una mano. Si nosotros cometemos el error en un cálculo, veis cómo nos aparece primero, nos va a aparecer un tipo de texto que veremos a continuación los tipos de errores de texto y qué significa cada uno de ellos. Pero quiero que os fijéis realmente que cada vez que tengáis una ventana o una fórmula con un error, veis cómo nos aparece en el ángulo superior derecho de la superior izquierdo, perdón, de la ventana de la celda activa, veis que os aparece un triangulito de color verde. Y a continuación, si nos posicionamos, nos aparece pues ese exclamación, ese icono de exclamación. Cuando os aparezcan este tipo de señales o de iconos, simplemente si pulsáis en el icono, veis como el nos da una serie de, bueno, pues de ayudas, ¿no? Con respecto a ese error que teóricamente es cometido. ¿Por qué digo teóricamente? Porque también es verdad que a lo mejor hay cálculos que el Excel a lo mejor nos puede considerar que son errores, pero que realmente no lo son. Entonces siempre el Excel, ya os digo, que cuando él encuentra, bueno, pues cualquier tipo de incongruencia, podemos llamar, en la ejecución de nuestras fórmulas o en la introducción de nuestros datos, siempre nos va a aparecer esta muesca en el ángulo superior izquierdo. Las ayudas que nos brinda, pues bueno, pues como veis lo podemos en este desglose que tenemos aquí, en los cuales pues bueno nos va a comunicar diferentes ayudas. Desde lo primero que nos dice que es bueno que es un error. El motivo del error es que es un error de división entre cero. Un número dividido
entre 0, pues realmente es un infinito, con lo cual él encuentra un error. También nos puede dar ayuda sobre este error, es decir, podemos pinchar en ayuda y lo que nos va a hacer es, como vemos, cargarnos de la ayuda que tiene online. Acordaros siempre que las ayudas son en online, pues la ayuda referente a este error en concreto de un número dividido entre 0. Podemos también, si despegamos, pues bueno, pues mostrar los pasos que veremos acá un poquito más adelante, como es la gestión de los errores del Excel y cómo poder hacerlo. Podemos ignorar el error, es decir, no, Excel realmente no es un error, sino que yo quiero que aparezca realmente esta operación que hemos hecho, modificarlo, bien, o las opciones de comprobación de errores, que también son un apartado que veremos un poquito más adelante en estos capítulos. Realmente la idea siempre es que sobre todo es esa triangulito, ¿no? Ángulo superior izquierda, que os fijéis, porque a lo mejor estamos considerando que nuestro cálculo es correcto, que está bien, pero el Excel nos está como advirtiendo de que pudiera ser que el contenido de nuestra celda mantenga un error. Como sé que siempre que nos veamos una mosquita nos va un poquito a fastidiar, si nosotros omitimos o ignoramos el error, veis como automáticamente ya le decimos al Excel que no es un error, con lo cual automáticamente nos elimina esa pequeña advertencia sobre nuestro error. Como os comentaba, y es el caso que vemos aquí, que nos aparece un 0, existen una serie de errores que nos aparecen un contenido de texto, siendo diferentes nombres los que nos van a aparecer dependiendo del tipo de error. Esto lo que nos hace Excel, nos pasamos ya a otra hoja para que lo vemos directamente cuáles son los errores que tenemos. Simplemente lo que nos va a decir el Excel es que dependiendo del texto que nos aparezca, en este caso los textos van a ser esto que están en la columna A, NA, número, BIP, ref, nombre, valor nulo. Y este último de las almohadillas, que ya veremos al final que realmente tampoco es un error, pero siempre nos lleva un poquito de miedo cuando veamos que hacemos un cálculo y no nos aparecen los números y nos aparece ya simplemente este tipo de error. Estos errores, como os comentaba, son los siguientes, ¿no? Son estos que tenemos aquí, que son los que se nos va a salir con una cadena de texto en una celda pertinente cuando se cometa el error. Vamos a verlo rápidamente para que veáis cómo y por qué, sobre todo, se producen cuando nos aparezcan estos errores. El primero es el nombre. Este error es, bueno, pues es muy característico, como pone, de fórmulas que nosotros escribamos mal. Simplemente escribir mal una función y nos va a devolver este error. En este caso, fijaros que si nosotros ponemos una suma, bueno, hacemos un paréntesis, escribimos los argumentos de nuestra función y ejecutamos y veis que nos sale el error de nombre. Les digo, es un error muy sencillito y simplemente tener en cuenta que son errores ortográficos. También os puede pasar, por supuesto, si utilizáis funciones que no existen. El siguiente error es el error de ref, que es este que tenemos aquí. Este es uno de los errores de verdad de los más populares, es decir, de los que más se dan. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente aquí los va a dar cuando tengamos una referencia de una fila o de una columna como parte de un cálculo. Y luego, a continuación o más adelante, lo que hacemos es eliminar esa fila o esa columna, con lo cual la referencia de la celda, cuando vaya a buscar esa fila, no la encuentra porque la hemos borrado simplemente, y entonces es cuando nos da ese error de referencia, es decir, nos está diciendo que le faltan operandos para poder ejecutar nuestra fórmula. Como vemos un ejemplo, imaginarán, nosotros aquí vamos a hacer una suma de dos números. En este caso tenemos este número que tenemos aquí abajo y le vamos a sumar a este número que tenemos aquí. Nuestro resultado, como vemos, es un 5, es correcto. 3 más 2, 5. Pero fijaros si nosotros en cualquier momento eliminamos, por los motivos que sean, cualquiera de nuestras filas. Hemos eliminado una de las filas, como vemos aquí abajo, y fijaros ahora como nuestra función automáticamente ya no nos da ese 5, sino que nos da un error de ref, porque le falta, por decirlo de alguna forma, un operando para el cálculo. El error del bit 0 es un error habitual que ya lo hemos visto antes en el pequeño ejemplo. Simplemente nos da cuando hagamos una división con un divisor que es un 0 o incluso que es una celda vacía, con lo cual no tenemos denominador, nuestra operación no se puede realizar. En este caso, pues podemos poner el ejemplo de hacer la división del 3 y nosotros dividimos el 3 entre la celda esta que está abajo, que es la G16, en la cual está vacía. Y el resultado de esta operación, pues bueno, es una división con una celda vacía y nos da este bit 0.
Si nosotros le pusiéramos un 0, que es una operación también muy habitual, el error, como veis, seguiría siendo el div 0. El error de valor nos aparece realmente cuando le vamos a proporcionar un dato diferente al que espera una función. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, imaginad lo mismo. Vamos a poner aquí un ejemplo y vamos a poner, pues bueno, pues un texto. Y ahora vamos a realizar nosotros esta operación. La operación es la misma, por la división o la multiplicación nos da exactamente lo mismo. Y esto lo multiplicamos por esta celda. Esta celda, como veis, es un carácter de texto. Con lo cual, como nosotros, el Excel cuando va a hacer una multiplicación, en este caso, que es una operación, claro, él espera que sean dos números. En el momento que el argumento de ese operando no es el esperado por parte de la función, es cuando nos dice este error de valor. Simplemente, como veis, es un error, simplemente es por tipo de datos cuando nos suele dar este tipo de error. Un ejemplo también es cuando ella, utilizando las fórmulas que tenemos en nuestro Excel, imagina que vamos a sumar dos números. Si nosotros sumamos dos números, pero en vez de dos números introducimos un carácter, ¿eh? Realmente este es el que nos está diciendo, me estás pidiendo una suma, entonces necesito de números para poder efectuar esto. Como uno de los operandos no es un número, yo no puedo efectuar esta operación que tú me pides, pues es cuando nos da ese error de valor. Igual habrá veces, también os digo, que este error de valor, que es por este motivo, y la causa o la posible solución que podamos tener, a lo mejor es incluso, bueno, pues revisar un poquito cuáles son los argumentos que nos pide la función específica, porque a lo mejor somos nosotros los que hemos puesto un argumento que no hemos entendido exactamente cuál es realmente el tipo de datos que nos pide en Excel para generar la fórmula. El error de número o num, como también puede aparecer, pero simplemente se da cuando generamos una operación que eso puede pasar a los límites que puede hacer una calculadora. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo como puede ser una potencia, elevar un número a una potencia, en los cuales, pues bueno, el resultado es tan sumamente grande que el Excel, como veis, no es capaz de generarlo ya por falta de potencia que podamos tener. El error de nulo cuando se da, bueno, simplemente es, como aquí ponéis, simplemente cuando se especifica mal un rango en una función. Normalmente siempre suele pasar cuando no ponemos, por ejemplo, dos puntos. Es el caso más habitual que podemos generar con este error de null o nulo. Como ejemplo, pues bueno, imagina simplemente que tenemos que restar un número, tenemos que dividir un número entre un rango. Si nosotros el rango lo colocamos en vez de con los separadores de dos puntos, no le ponemos el separador. En este caso, el este lo que va a entender es un error de nulo. ¿Por qué? Porque simplemente, como vemos en nuestra función, que nos falta el separador de rango, que serían los dos puntos. El error NA, cuando se da, bueno, es un error muy típico de las funciones de búsqueda, porque realmente cuando intentamos encontrar un valor en una fórmula, en una referencia, y no encuentra una coincidencia del valor, una coincidencia exacta del valor que nosotros estamos buscando, es cuando nos va a aparecer este NA, que ya os digo es muy común en las funciones de búsqueda. En el ejemplo, como veis, simplemente hemos utilizado una función, por eso la he puesto directamente, ¿no? Es una función que ya cuando veremos las funciones o las fórmulas ya nos entenderemos, pero simplemente lo que intentamos es buscar un valor, en este caso, que es el número 9. Este número 9 es el que nosotros queremos encontrarlo dentro de este rango que tenemos aquí abajo del 2, 3, 3, 4. Como no encuentra este valor que nosotros buscamos, el 9, dentro de este rango es cuando nos devuelve el NaND, que es un valor no disponible. Y por último tenemos el de las almohadillas. Lo he puesto aquí, pero bueno, realmente tampoco significa que sea un error, pero ya os digo que os puede aparecer ahora ya en estas versiones desde el 2016, en 2019, con el autoajuste de las columnas, pues realmente tampoco se da mucho. Pero siempre que veáis en una hoja de cálculo este tipo de datos en una celda, que son las almohadillas, simplemente es que el contenido de la celda no cabe en el ancho, con lo cual simplemente nosotros ampliando lo que sería el contenido de nuestra celda, el ancho de nuestra columna, ese error desaparecería.
Ya os digo que no es considerado un error como tal, pero como también sale estos caracteres, pues bueno, por eso lo hemos incluido en este apartado. Para finalizar, pues bueno, estos son los errores de tipo texto que nos vamos a encontrar en el Excel. Cuanto más os habituéis a ellos, pues bueno, realmente se puede decir que menos sustos vamos a tener cuando estemos construyendo nosotros nuestras hojas de cálculo. Siempre cuando nos aparezca, saber que algún error estamos cometiendo para que nos aparezcan, ya digo, estos errores de tipo texto. Y vamos a terminar ya este vídeo con, bueno, pues con 4 operaciones básicas para manejar nuestros archivos con Excel, cómo va a ser guardarlo, cómo va a ser cerrarlo, cómo vamos a poder crear un libro nuevo o abrir un libro existente. Para guardar un libro existen varias formas de guardarlo y en este caso, bueno, pues todas van a estar, estas 4 operaciones básicas van a estar en el menú de archivo. Desde este menú de archivo donde nosotros vamos a poder ejecutar estas acciones. De tal forma que nosotros pinchando en archivo, como veis tenemos las opciones que estamos abriendo. Desde hacer un libro nuevo, abrir un libro existente o cómo guardar y cerrar nuestro libro que lo tenemos aquí abajo de las operaciones básicas. Para guardar, bien, para guardar, entender siempre que nosotros vamos a guardar la primera vez que guardemos, bien, siempre nos va a salir, como veis en la parte de arriba, como si fuera un guardar como. Esto os va a pasar siempre la primera vez que hagáis una salvaguarda del fichero que tenéis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo guardamos por primera vez tenemos que decirle primero la ubicación en la cual queremos guardarle. Es decir, veis que el Office 2019, el Excel 2019 nos dice diferentes opciones sobre ubicación. En este caso tenemos la nube de Microsoft, en este caso que es el OneDrive. O podemos guardarlo en este PC, que es lo mismo que examinar, o incluso agregar algún sitio específico de redes locales o elementos compartidos que podamos tener en nuestra infraestructura informática. Acordaros que para el OneDrive os va a hacer falta una cuenta, con lo cual tenéis que daros de alta, o si tenéis correo de Hotmail, Outlook, pues eso ya tenéis automáticamente, se tiene generada ya una nube en el OneDrive. Para guardarlo, pues bueno, pues como hemos quedado, lo primero es decidir dónde lo vamos a guardar, es decir, la ubicación. En este caso nosotros decimos que vamos a examinar porque lo queremos guardar en nuestro PC. Y nos sale nuestra ventana, esta ventana que yo creo que ya conocemos un poquitín al respecto. Simplemente que tenemos que hacer, pues nada, simplemente localizar la carpeta donde queráis guardar vuestro documento. En este caso lo podemos dejar en documentos perfectamente y ahí se nos va a quedar guardado. En segundo lugar, tenemos el nombre del archivo. Importante, importante en el sentido de que le pongáis siempre un nombre descriptivo con respecto al contenido que mantiene. Si en este caso nosotros hemos visto, bueno, sé, los errores, pues poner errores Excel para decirle el nombre que va a tener nuestro fichero. Y en segundo lugar, aunque en este caso no nos importa excesivamente, pero ya veremos cómo habrá ocasiones en las cuales sí tendremos que ejecutar lo del tipo de archivo, pues simplemente nosotros le vamos a dejar que es un libro de Excel por defecto. Pero si despegáis, ya os digo que vayáis haciendo una idea de que existen muchos formatos de archivo para poder guardarlos, dependiendo incluso para las exportaciones que nosotros podamos hacer. La idea realmente, bueno, pues si dejamos el libro, sí es importante, por supuesto, el tema del nombre del archivo y es importante también la ubicación que nosotros le demos, en este caso, lo que va a ser dentro de la carpeta de documentos. Simplemente, pues bueno, le podemos dar a guardar en altos. En este caso no voy a hablaros de las herramientas, tampoco son importantes ni realmente creo que nos lo piden mucho. Pero bueno, simplemente nosotros lo que hacemos le damos a guardar. Una vez que guardemos, lo primero que tenemos que observar, primero, que nuestro documento sigue abierto. Y en segundo lugar, que es lo más importante, veis en la parte superior donde está la barra de título, como ya ha cambiado del libro 1, me parece que le llamamos antes, y ahora ya aparece como errores Excel, que es el nombre que nosotros le hemos puesto a nuestro libro. Una vez que tengamos ya guardado, por primera vez, o ya hayamos guardado nuestro libro, ya digamos que el proceso de guarda, pues bueno, se agiliza bastante. Se agiliza en el sentido de que ya no hay que pedir ni nombre, ni tenemos que ponerle ubicaciones para guardar nuestro fichero.
Y aquí ya aparecen nuevas herramientas. Está la barra de acceso rápido que vemos aquí en la barra superior, que es el disquete que tenemos aquí. Este disquete son las guardas que nosotros hacemos de forma, pues bueno, rápida. ¿Por qué? Porque nosotros cada modificación que hagamos en nuestro fichero, por decirlo de alguna forma, no está guardado porque es posterior a la acción que hicimos de guardar, con lo cual simplemente ya dándole a guardar el fichero queda guardado, pero como os he explicado antes, ahora ya sí que no pide ni ubicación ni nombre de fichero. Lo mismo nos pasa si nos vamos desde archivo y le damos al botón de guardar. Veis que tampoco existe ya la posibilidad, porque no nos lo da, de revisar dónde lo estamos guardando. Por supuesto, también tenéis el atajo de teclado. En este caso, el atajo de teclado es el control más G. ¿Mm? Mayúsculas, minúsculas, acordaros que es indistinto en el Excel, con control más G o control G, nosotros también entramos directamente en la salvaguarda. Veis que parece que no ha hecho nada, pero es como si le hubiéramos dado al disquete o lo mismo que si le hubiéramos dado al botón de guardar. La pregunta creo que es, yo creo que es de rigor lo que me vais a preguntar o lo que yo quiero más o menos explicar. Bueno, ¿qué significa entonces el guardar como? Bien, el guardar como es la primera guarda que hemos hecho nosotros es exactamente lo mismo como un guardar como. Si recordáis, nos aparecía en esta parte superior, nos aparecía lo del guardar como. Pero si nosotros ya tenemos guardado el fichero, y ahora imaginar que queremos hacer una copia o queremos renombrar el fichero o queremos cambiarlo de ubicación, entonces es cuando podemos utilizar el guardar como. Y en el guardar como veis, volvemos otra vez a esta primera ventana que vimos cuando hicimos la guarda por primera vez, en los cuales ahora ya también podemos modificar nuestra ubicación y por supuesto también podemos modificar nuestro nombre de fichero. Es decir, la diferencia entre guardar como siempre nos va a pedir ubicación y nombre de fichero. Y el guardar simplemente nos lo va a pedir la primera vez que guardemos, es la única vez que nos va a pedir la ubicación y el nombre del fichero pertinente. Si nosotros lo que quisiéramos sería cerrar el fichero, pues lo haríamos también desde inicio y en este caso nos volvíamos a nuestro botón de cerrar. En este caso nosotros lo que hace es cerrar nuestro fichero. ¿Por qué nos pregunta esto? Porque tenemos modificaciones posteriores a la última guarda que tenemos. Entonces, como hemos modificado a posteriori en nuestro documento, es cuando nos preguntan, oye, que vamos a cerrar si queremos guardar los cambios o no guardar los cambios. Aquí es indistinto lo que digáis. Le podemos dar a guardar y efectivamente lo que nos hace que es cerrar el fichero. Como veis, seguimos en el Excel. Ese botón de cerrar nos cierra única y exclusivamente el fichero que nosotros teníamos abierto. Bien, ahora una vez que lo hemos cerrado, pues bueno, lo que queremos es abrirlo. ¿Cómo abrimos un documento de Excel? Bueno, si estamos dentro del Excel, volvemos a entrar a archivo y tenemos aquí nuestra pestaña de abrir. Bien, desde aquí podemos nosotros localizar el fichero que queramos abrir. Entre los cuales, como veis, tenemos primero las mismas ubicaciones que teníamos cuando hemos hecho la de la guarda. Y también es cierto que el Excel, a partir del 2013, tiene realmente los últimos ficheros que nosotros hayamos podido trabajar bien y nos los tienen al alcance, por decirlo de alguna forma, para colocarlos y buscarlos o encontrarlos, mejor dicho, de una forma más rápida. En todo caso, si no, tenemos nuestro botón de examinar, con lo cual, al igual que hemos generado en la búsqueda, en JP, perdona, en el cierre, bueno, pues nosotros lo que hacemos que es localizar nuestro fichero. Lo localizamos en nuestra ventana, lo teníamos en documento, roles Excel, le damos al botón de abrir y de esta forma ya teníamos en nuestro fichero de nuevo abierto. Lo podemos hacer también con el explorador de archivos, como ya os comentamos al principio de este vídeo. Si vosotros tenéis el explorador de archivos, podéis directamente desde el explorador de archivos localizar, ¿vale? Localizar el fichero en la carpeta en la que estuviera. En este caso, como veis, lo tenemos aquí, darle dos veces y abriríamos nuestro fichero también exactamente igual. Una advertencia, a lo mejor advertencia, bueno, simplemente que sepamos, estos errores existen. Si os fijáis en este caso, veis cómo aparece una chincheta en la parte a la derecha,
bien, de la fecha. ¿Esto simplemente qué significa? Bueno, pues es que nosotros podemos al fichero que queráis que se mantenga en la lista, porque esta lista se va actualizando dependiendo de los ficheros que nos vayamos abriendo. El primero, este que puede ser errores Excel, pues a lo mejor dentro de 3 4 días con 10 ficheros, pues pasará a estar por abajo del todo. Si quisiéramos mantenerlo siempre en esta lista, lo que hacemos es esto, que anclar, que es lo que se llama, es decir, que siempre esté ubicado en nuestra lista de recientes, por decirlo algo, como se llamaba en versiones anteriores, para tenerlo siempre mucho más rápido su localización. Esta búsqueda, que la podemos hacer por libro, también la podríamos hacer perfectamente por carpetas. Ya lo que sea un poquito más interesante para vosotros, veis cómo podemos alternar entre las búsquedas de los ficheros por libros o por carpetas. Como última operación básica es la de creación de un nuevo libro, es decir, un nuevo fichero de Excel para introducir nuevos datos. Volvemos otra vez a nuestro menú de archivo y en este caso vemos que tenemos el comando de nuevo. Simplemente es, bueno, es pincharle en el nuevo y elegimos los ficheros. En este caso, como veis que tenemos siempre un fichero libro en blanco, es decir, un libro nuevo. Y en la parte inferior, lo que nos da el Excel, pues bueno, que son pues diferentes plantillas para nosotros, bueno, pues a lo mejor que nos puedan venir bien de cara a, sobre todo, a la generación del orden o colores que vosotros podáis tener. Simplemente le pinchamos en libro en blanco, que sería la idea de un documento nuevo, y automáticamente ya se nos genera nuestra nueva escritorio del Excel con un documento nuevo, como observamos en el título, que ya tiene otro título, siempre con el libro y el número de elementos que nosotros vayamos generando. Tenemos un atajo de teclado también con las generaciones de nuevos documentos, que es la del control U, control más U. Bien, esto nos permite generar un documento nuevo de forma automática. Esto quiere decir que si nosotros estamos en un documento, en este caso damos un control U, generamos un nuevo documento inmediatamente con libro en blanco. Fijaros, en este caso hemos pasado al libro 4, cuando antes, a ver si lo cogemos, teníamos el libro 3, es decir, con el control U generamos un nuevo documento en blanco.